Vamos a hacer un breve recuento de lo que es la animación en el transcurso de su historia, como parte de la primera sesión del curso. ¿Por qué animar? Siempre nos hacemos esa pregunta, acá, sobre todo nosotros que empezamos en este mundo de la animación. Sobre todo no todos llegan a esta parte, porque hacer animación no cualquiera lo hace. Debe tener, sea por defecto, un arte que nace del centro de nosotros mismos y dar la misma sensación de movimiento a tu personaje, ¿no? Siempre desde la historia del mundo siempre se ha intentado crear la ilusión de movimiento, ¿no? Desde hace millones de años. Eso es lo que vamos a ver ahorita en esta pequeña exposición. Ya sea todo esto por arte y diversión, ¿no? Vamos a ver qué cosa es la animación y cómo vamos a aplicarlo en el transcurso de nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, no solamente en lo que era el mundo de la animación o todo lo que es el cine, la actuación podemos aplicarla. No, también podemos hacer para nuestros trabajos cotidianos, podemos aplicar ciertas técnicas, sobre todo para publicidad de nuestros productos. La opción de animar es llevar a nuestros dibujos, que vamos a crear una tercera dimensión. Esa tercera dimensión es el tiempo. Ya, ese es el tiempo. ¿Por qué? Porque estos personajes en esta tercera dimensión, vamos a ver que es el tiempo, van a caminar, hablar y pensar. Ya, todos estos dibujos que hagamos. ¿Por qué caminar? Porque cada personaje puede caminar de una forma más graciosa, uno más robusta, otro más imponente. Uno puede tener una voz suave, una voz de niño, otro una voz monstruosa, y cada uno puede tener un pensamiento distinto, ¿no? Todo eso refleja como si fuera, estamos describiendo como si fuera una persona natural y común y corriente que tuviera su propia personalidad. En este caso los dibujos que nosotros creemos también van a tenerlas, ¿ya? Van a tener su propia personalidad. Entonces, en pocas palabras, resumiendo, la animación para mí, un poco más concepto, es un proceso de utilización para dar la sensación de movimientos a imágenes o dibujos, ¿no? Dar esa sensación de movimiento o ilusión. Pero para mí, prácticamente, para todo animador es dotar de alma, ¿ya? A un ser inanimado, a cualquier dibujo o cualquier objeto, dotarle de alma, dotarle de vida. Una vez que ese objeto tenga esa alma, esa personalidad, esa forma de pensar, esa forma de caminar, esa forma de vestirse, prácticamente el animador ha hecho un buen trabajo. Ya ha creado a un ser que no existe en este mundo y le ha dado su propia personalidad. La animación corresponde a eso. No, cualquiera no puede ser animador, ya, cualquiera no es animador. Un animador tiene que dotar a ese objeto que es una estatua, darle vida. A un simple cubo, darle vida. A una simple esfera, darle vida. Su personalidad es misma. Ya, cualquiera no es un animador. Uno puede mover un objeto, pero si no lo mueve, si no da ese movimiento de forma graciosa, si no aplica las 12 leyes de animación, no pueda conseguir que ese objeto tenga una personalidad propia. Y una vez que ese objeto cautive con su personalidad al público espectador, realmente ha hecho un buen trabajo el animador. Como ven, hay una serie de personajes que hemos puesto, que la mayoría de ustedes se han fijado que cada uno de ellos tiene su propia personalidad, su forma de cómo actúan en cada película, ¿no? Y tras de ellos, no solamente no existe un solo animador, existe varios que han dotado de sus conocimientos para que ese personaje tenga esa habilidad. Y de hecho, en el momento que nosotros estamos, nos dé de una forma más graciosa. Pasemos. Vamos a ver un poco de la historia. Desde hace mucho tiempo, el hombre primitivo siempre ha creado de establecer o dibujar o plasmar sus actividades diarias, ¿no? En los muros, en las cuevas, en las cavernas, que por defecto siempre han visto que hay animales con no solamente 4 patas, sino hay de 8 patas, cuatro o más pares de patas.
no solamente el animal, sino el mismo ser humano que a veces se dibuja, es que ellos trataban de indicar con esto que el animal tenía sensación de movimiento, caminaba, corría, ya desde un principio, aunque no se movía exactamente, pero daba la sensación, o explicaba a nosotros que con el tiempo íbamos a ver estas pinturas, explicaba que ellos cazaban mientras que estos animales corrían, y ellos cazaban detrás de ellos, plasmaban su quehacer de día a día en estas pinturas, y esa fue una de las primeras interpretaciones de lo que era la animación. Seguimos. Posteriormente, en la época egipcia, a 1600 años antes de Cristo aproximadamente, el faraón Ramsés II, ¿no?, construyó el templo de la diosa Isis, no en honor a esta diosa, que tenía 110 columnas, y en cada columna estaba la diosa representada en una posición progresiva, en una posición diferente. ¿Y cómo funcionaba esto? Bueno, ¿por qué funcionaba esto en este templo de la diosa que tenía 110 columnas? Bueno, cuando el guerrero o el faraón entraba en su caballo, claro, o en su, ¿cómo se llama esto? En su caballo, un guerrero entraba en su caballo, o el faraón iba en su carreta esta que siempre llevaba calado de caballos, ¿no? De hecho que entraba a velocidad, y una vez que entraba a velocidad por en medio de esas columnas, había sensación de que la diosa Isis caminaba junto con él, ya, hasta llegar al templo, como si estuviera caminando, ¿no? De hecho que cuando pasaba por una columna, o por otra columna, o por otra, había una sensación de movimiento también ahí. Fue una interpretación, ya, que se le ocurrió al faraón Ramsés hacer una ilusión óptica, en propias palabras, por medio de la velocidad, hacer la representación de la diosa Isis caminaba junto con el caballo del guerrero que pasaba en ese entonces, ¿no? Para eso servía. Y como pasaba a gran velocidad, de hecho que había una ilusión óptica progresiva de las diosas que caminaba junto con él. Luego también en la antigua Grecia se decoraban vasos o floreos o figuras en consecuencias de acción, como contando una historia, que al momento de girarla, estos vasos daba una sensación de movimiento, y en esas figuras se completaba también las actividades o las luchas o las peleas o la costumbre de la cultura grecia. Seguimos ya más o menos por el año 1924, por ahí se crearon ya objetos con ilusiones ópticas, ¿no? Como el Traumatrop, objeto creado por Peter Mark Roger, basado en el movimiento de la percepción de la visión. O sea, colocaba dos objetos atados dentro de un cartón, ya una jaula, por ejemplo un pájaro, amarrado con pitas, lo enrollaba, y al momento de soltarlo, estirarlo con la fuerza, hacía la sensación de que de movimiento rápido, y hacía la sensación de que el pájaro estuviese dentro del jaula. Posteriormente apareció el fenaquitiscopio, que es la unión de dos discos montados sobre un soporte, que al momento de girar había una sensación de movimiento. Ya había esa sensación de movimiento. Ya todos estos ejemplos que estoy diciendo lo van a encontrar en el campus con el video respectivo para que lo puedan ver. Seguimos. El zootrop fue algo similar al anterior, pero esta vez dentro de un cilindro, que al momento de girar ese cilindro a través de los ojos, nosotros poníamos los ojos frente a esos agujeros, también hacía una sensación de movimientos continuos, ¿no? Fue inventada por William George en 1834. Luego el más común, que incluso yo también lo he hecho al principio, o varios que estudian animación lo han hecho como entrenamiento, que es el hojas en secuencia, que al momento de flipear estas hojas, y cada hoja tenía una posición diferente de imagen, hacía que generara un efecto de movimiento. Prácticamente hay videos que también quiero mostrarles de esto, lo van a encontrar en el campus. En segundo, es que pueden, prácticamente los que estudian animación entran por esta parte, ¿no? Crean su Flippy Box como herramientas de trabajo.
Ya posteriormente seguimos, vamos a adelantar un poco ya en la época de oro de los años 20 por ahí, cuando ya empezaron a crear las primeras animaciones en televisión, en ese entonces blanco y negro, y no había sonido todavía. El sonido llega con la llegada de Mickey Mouse en la época dorada de Disney. Ya, pero ese entonces, antes de Mickey, existía el gato Félix, que también era tan popular como Charles Chaplin en ese entonces, que simplemente con movimientos y acciones graciosas, pues, que era una imagen en blanco y negro, habían creado una popularidad en ese entonces, ¿no? Era la sensación en ese momento. Eran dibujos animados sin sonido y eran cortos, pequeños. Ya, posteriormente, todo eso se originó a parte de la primera técnica que hubo, ¿no? Del norteamericano Wilson McKay, el dinosaurio, ¿no? En España sería Jorge. Este cortometraje es notable porque es el primero en usar la técnica de animación por transparencia, o sea, celdas. Había de abajo un fondo y arriba había un dibujo dibujado en una celda transparente, como una hoja de aluminio transparente, ¿no? ¿Ya? Y se tomaba las fotos, se lo filmaba a través de cuadro por cuadro. Se tomaba una pose, otra pose y otra pose, ¿no? Y hacía la sensación de movimiento. Empezando las técnicas. Y justamente para eso, que empieza a aparecer otros personajes animados como Mickey Mouse, en la cual introdujo una nueva era en la animación, porque ya empezaba con audio sincronizado. Ya no era simplemente dibujo y acciones, sino que empezaban con audio sincronizado, o sea, tenían sonido los dibujos animados, y cada acción había un pum, un golpe, había un sonido, un efecto que le hacía un poco más realista, ¿no? Fue convirtiendo en un éxito total en ese entonces, en la época, ¿no? Y bueno, a partir de entonces, de la época dorada de Mickey Mouse, empezaron a salir ya, se aplicó los 12 principios de animación, que es lo que vamos a estudiar en el taller de animación, como vamos a abrir posteriormente después de este curso. Ya, aplica las 12 leyes que incluso ahora sirven incluso para animar. Los artistas de Disney practicaron esto, lo plasmaron. Posteriormente, Eléctrico de Disney también empleada con esto, se empezó a pintar los dibujos animados, como ven acá en el manual que yo lo tengo colgado ahí en el campus. Ya posteriormente empezaron a salir las animaciones con color, ya que fue una técnica un poco más tediosa, pero realmente sorprendente. Luego vino Blancanieves, ya en 1932. Todavía Disney tenía con ese imperio comercial de lo que era la animación. Fue la primera película animada, o primer largometraje, ¿no? A color exclusivamente, en la cual se aplicó las 12 leyes de animación desde entonces, desde un principio configurada por Disney. Y luego, posteriormente, empezaron a salir nuevas productoras, como los hermanos Warner, los UPA, ¿no? La compañía del pájaro loco, Tom Jerry. Todas esas empezaron a salir caricaturas desde entonces. Empezaron las innovaciones, que era crear animaciones junto con los seres humanos, ¿no? Para eso se inventó la técnica del stop motion. En ese entonces no había 3D, todo se hacía con stop motion. Posteriormente empezaron las animaciones por computadoras. Tenemos a Jurassic Park. Y bueno, conforme iban avanzando el tiempo, ¿no? El proceso, la tecnología fue avanzando y las técnicas de animación ya se volvieron más realistas. Los personajes eran más realistas. El último bien empleado con la tecnología 3D tuvo su gran apogeo fue cuando apareció Avatar, para mí, porque prácticamente casi toda la producción se mantuvo casi al 100% en 3D. Bueno, todas estas técnicas, todo esto de aquí lo pueden encontrar en el pequeño manual que te han colgado en el campus. Y eso fue lo básico para lo que es la historia de la animación, ¿no? Referencia bibliográfica lo pueden encontrar en los enlaces del campus.
Y eso fue todo, hasta la próxima.